grato dar a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a estas instalaciones del Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca, el CEDELIU, que me honro en dirigir, para llevar a cabo la presentación del libro Cultura Comunitaria y Escuela Intercultural, más allá del contenido escolar, que es una importante aportación de la doctora Yolanda Jiménez Naranjo, becaria de este Centro de Estudios e investigadora de la Universidad Veracruzana. Creo que es esta la ocasión propicia para reconocer que en Oaxaca, al igual que en muchas de las entidades de nuestro país, la carencia de un modelo de educación congruente con las realidades culturales, lingüísticas y económicas de los pueblos originarios ha provocado un notable deterioro en las identidades y culturas indígenas, de manera más visible el impacto que se observa en las lenguas que se hablan. Por ello, debemos de seguir trabajando y esforzándonos para alcanzar las vías más efectivas que nos conduzcan hacia una auténtica educación indígena de calidad. Un evento que tiene una gran relevancia para muchos de nosotros que hemos estado trabajando durante tantos años en el tema de la educación indígena intercultural. Y que bueno, pues ahora que nos toca la oportunidad de tener una responsabilidad pública, pues el desafío es aún mayor, porque ahora tenemos que poner en práctica, ahora tenemos que multiplicar los esfuerzos, los pocos esfuerzos que hasta ahora hemos venido concretando en la materia. De modo pues que seguramente este texto, este libro, pues nos ayudará en este caminar, y nosotros desde la Secretaría de Asuntos Indígenas pues le estaremos dando la difusión correspondiente a efecto de que podamos, de que este libro pueda ser leído en los diversos rincones de la geografía oaxaqueña. Es un libro que compone 5 capítulos, es básicamente una investigación etnográfica basada, por lo tanto, en la observación directa y en entrevistas que realizó la doctora Yolanda Jiménez en pueblos de la Sierra Norte, más o menos entre Solaga y La Chivar, en esa zona es donde realizó su investigación. Y es un libro que refleja, que retrata el estado de la investigación en el tiempo de la educación indígena en el tiempo que ella realizó su investigación, y que nos deja ver entonces los procesos que se han seguido después. Es muy interesante porque expone ella de qué manera quiere analizar los datos y de qué manera también no quiere analizar los datos, de qué manera no quiere que se vean la realidad, que se interprete la realidad para no falsearla. En la página 123 dice ella: el bilingüismo que se lleva a cabo en la escuela bien podría inclinar en las próximas generaciones a los hablantes de castellano y zapoteco a la pérdida gradual de esta última lengua. Eso lo veía ella hace 8 años, hace casi 10 años. Y el problema es que no tuvieron que pasar generaciones para que se pudiera ver la pérdida de la lengua. El libro es resultado de una investigación hecha entre 1999 y el año 2003, y es un análisis muy agudo de las condiciones en las que se encontraba la educación indígena en esa zona de la Sierra Norte, en distintos niveles educativos. Ella investiga, aunque fundamentalmente educación básica, pero investiga desde preescolar hasta el Cebeta de Tabar. O sea, esos son los lugares donde hizo sus investigaciones, sus entrevistas y sus observaciones. Entonces, lo que está retratado en este libro es el estado general de la educación indígena en esa zona, las opiniones de los maestros y también los esfuerzos de los más avanzados maestros en educación indígena. El estado de Oaxaca es un estado que ha generado un modelo educativo, un conjunto de propuestas educativas que hoy forman o se pueden aglutinar en lo que se ha llamado educación comunitaria, y que tienen que ver justamente con la superación de las carencias de la educación indígena que veía la doctora Jiménez en esta zona hace 8 años. La educación comunitaria ha seguido por caminos que no se preveían, que se medio perfilaban, y entonces eso nos permite
poder encontrar la distancia que se ha creado, lo que ha avanzado Oaxaca en educación indígena desde ese tipo de educación que está ahí expresado y lo que ahora estamos viendo en distintos niveles. O sea, educación comunitaria no es solamente el conjunto de secundarias comunitarias que hay en el Estado desde el 2004 o los 30 o más bachilleratos integrales comunitarios que hay desde el año 2003. También son más recientemente los esfuerzos que hay en las jefaturas, por ejemplo, de educación indígena de la Mixteca, por orientar la educación hacia trabajo por proyectos de investigación, o los esfuerzos que hace la coalición de maestros por impulsar incluso el diplomado, que se espera que pueda ser licenciatura, en educación inicial indígena o inicial comunitaria. Entonces, este libro lo que nos permite es precisamente, cuando se leen con ojos oaxaqueños, a partir de la experiencia oaxaqueña, poder ver la distancia que hay entre los mejores esfuerzos que había en la sierra, la realidad que había en la sierra hace 8 años, y lo que hay ahora en las distintas regiones. Y entonces realmente lo que se ha avanzado es mucho. Es un libro que publicó la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, porque es parte de lo que a nosotros nos parece que es muy importante impulsar para poder mejorar lo que hoy hacemos en la educación. Me parece que es muy importante, aunque ya el doctor Benjamín me ha hecho ver que son situaciones que están en cambio constante y que probablemente algo que sucedía hace 8 o 10 años no sucede del mismo modo hoy. De todas maneras, yo creo que mucho de lo que ustedes van a encontrar en este libro sobre cómo funcionan las escuelas que están destinadas a la población indígena de México, tiene muchísimo de cierto todavía. Es decir, tenemos avances y espero que además de veras esos avances nos permitan ir mucho más lejos, pero todavía mucho de lo que está aquí lo seguimos haciendo en muchas de las escuelas indígenas de México. Pues una serie de prácticas que van desde lo local hasta lo nacional y que también incluyen una serie de formatos y de mecanismos estructurales, es decir, muchas cosas que desde la SEP estamos impulsando y que a veces no están dando los resultados que queremos o a veces están dando resultados contraproducentes. Que nos permite ver cómo es que realmente la gente se está acercando a la escuela o se está alejando de la escuela y cómo la escuela incide en la manera en la que concebimos el conocimiento, la relación con las comunidades, incluso la manera de entender lo que es nuestra cultura y nuestra lengua y el peso que deben tener en nuestra vida. La doctora Jiménez pone el acento en que hay algunos conceptos que utilizamos de manera muy frecuente y que a veces no somos plenamente conscientes de la importancia que eso tiene. Uno de estos conceptos es el concepto de cultura y creo que es algo que hay que ver con mucho cuidado. Un ejemplo muy claro es el de la lengua. Ciertamente, la lengua empleada para la comunicación en el hogar es muy importante y se tiene que mantener, pero tenemos que llevarla a la escuela también como una forma de comunicación que se desarrolle y una forma de empleo del lenguaje que vaya más allá de lo que se hace en la casa. Propone que tengamos una lógica que impulse deliberadamente la introducción en el currículo, es decir, en lo que estamos haciendo en todo el proceso de enseñanza. Recuerden ustedes que el currículum no solo es el cuadrito de lo que llaman la malla curricular, sino que el currículum es todo nuestro comportamiento alrededor de lo que estamos tratando de enseñar. Y en este currículo hay que introducir prácticas culturales que sean importantes para la identidad de quienes participan, pero no puede ser el único elemento. Sí hay que introducir estas cosas, pero hay que introducir también una reflexión que vaya mucho más allá de cómo estas prácticas verdaderamente se enlazan con la lógica de
de comportamiento y de vida de las comunidades. Yo creo que este es otro elemento y tienen que ir los dos juntos. Y luego, esto claramente no se puede hacer si no mantenemos una vinculación permanente, una relación permanente entre lo que sucede en la escuela, lo que sucede en el salón de clase y lo que sucede en la comunidad. Como les dije, yo llegué con una mochila en la espalda, casi más una cuestión de búsqueda personal, y me fui a la sierra y me metí en una escuela. Quería saber qué pasaba, porque había leído un libro de educación intercultural y me llamó mucho la atención, ¿no? El libro no reflejaba en absoluto lo que pasaba en la sierra. Entonces, la pregunta de investigación surgió estando ahí. Desde el inicio tuvo una gran, digamos, como un gran compromiso con la educación indígena, porque yo veía que realmente tenía aportes sustanciales, no solamente al ámbito indígena, sino fuera de él. Se me hacía realmente un campo tremendamente rico, ¿no? Para trabajar en él y para reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, mi pregunta de investigación surgió estando ahí. Y surgió de una manera muy, yo diría muy, ¿cómo decirlo?, muy natural. Yo no quería hacer una tesis, yo no quería hacer un doctorado, yo quería saber por qué no funcionaba esta educación indígena. ¿Por qué, a pesar de que llevaban 30 años, desde el 78 que se creó la dirección, por qué había tan pocos avances, qué estaba pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que finalmente acaba diciendo el libro es que gran parte de esa poca aplicación del enfoque intercultural bilingüe descansaba en el concepto de cultura que tenían los maestros y el concepto de identidad, que era un problema antropológico, yo decía. Es algo que los antropólogos les hemos heredado a ellos y ellos reproducen, ¿no? Eso es un poco, no les voy a contar un poco todo lo del libro porque espero que lo lean, pero ese es como el punto central. Y yo observo que efectivamente ha cambiado ese concepto en los imaginarios, ¿no? En 1999 que llegué fue ¿por qué no se vincula la escuela con la comunidad? Ese fue como el nexo, ¿sí? Que estaba poco trabajado en aquellos entonces, digamos, ¿no? Entonces yo lo que dice el libro, el descubrimiento entre comillas, es que en gran parte tiene que ver con una cuestión conceptual, de cómo entendemos el concepto de cultura, ¿no? Lo que tenemos en la mano realmente nosotros, todos los que estamos acá, ustedes, todos los que estamos trabajando en educación indígena, educación intercultural, es un gran momento de innovación, un tremendo momento de innovación pedagógica. Si cuando llegué a la sierra mi pregunta era ¿por qué no hay nada? Y si cambiamos esto puede haber más, lo que yo siento ahorita es que nosotros estamos en un lugar privilegiado para crear innovación pedagógica más allá del ámbito de la educación indígena. Además, creo que esto trasciende el ámbito de educación indígena para la educación que no es indígena, para los que no son indígenas. Creo que aquí hay un diamante en bruto sobre innovación educativa que si lo sabemos hacer bien, en muchos ámbitos y en muchos espacios van a voltear la mirada hacia la educación indígena. Les cuento esto porque sigo siendo una emocionada de la educación intercultural, todo mi compromiso está ahí. Desde que llegué lo hice con los 5 sentidos, digamos, no solamente con la cabeza. Lo sigo haciendo ahorita, aunque esté en un contexto no tan proclive a esto. Es más el contexto que yo me encontré, pero no importa, para mí está bien porque entiendo que el 90% de las escuelas en México están así, entonces hay que ir a trabajar en ellas también, no solamente, ¿no?, las escuelas que han despegado un poquito más. Y pues reitero todo mi compromiso con la educación intercultural, con la niñez indígena. Es una preocupación de todos, desde la reflexión que hace el doctor Benjamín en cuanto a la pérdida de los abuelos, de los padres hacia los hijos. Creo que todo esto es consecuencia en el momento que a través de las políticas educativas, desde los gobiernos estatales, federales, se crea el estándar en los planes de estudio cuando queremos comparar a los niños de otros estados, propiamente con los del estado de Oaxaca, donde redunda y prácticamente se encuentra la presencia de un mayor número de hablantes de lenguas indígenas. El estar retomando un proyecto de educación alternativa que parta de las necesidades reales de nuestras comunidades. Esto se viene fortaleciendo desde el equipo interinstitucional, donde convergen diferentes instituciones como es el mismo Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas, que es el CEDELLO, la Escuela Normal Bilingüe,
el CEDES 22, que es el Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la sección 22, las mismas secundarias comunitarias, que dice, como acertadamente lo decía aquí, donde se hizo parte de la investigación sobre los proyectos de aprendizaje, pues ha sido una preocupación. Y esto a parte de 1995-1996, propiamente con el nivel de educación indígena. Yeah.